Askurkipan takanitaki. Askiurukipana yatichire. Panaya tichiri. Asquirquipana Panaya tichiri. Waliki takini kallanta ñani, ¿ya? A ver, ¿en qué parte nos hemos quedado? Estamos en la parte de lo que es coma, ¿no? Estamos aprendiendo coma, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? quizá. Ya, Walik. Hemos aprendido el uso de lo que es el ipana, ¿no? Es decir, cuando trabajamos con este sufijo o este sufijo está presente, utilizamos lo que es la coma, ¿no? También hemos aprendido con lo que es el sufijo sina, ¿sí? Walekit, ukarat tukoitanja. Sí. Ya, Walik. Ukamawa. Ya, Walik. Chaja, aquí el sufijo un brequio y te cañan, ¿ya? Entonces, ipana, sina, hichaja, sufijo sa, ¿ya? Entonces, cuando se presenta el sufijo sa, también hay que utilizar el o lo que es la coma. Ya. Entonces, pongamos ejemplos, ¿ya? Entonces, vamos a aprender ahora con este sufijo sa, ¿ya? Jupaj. Anta, manca, sawa, katuru, a ver si va a decir. Irnaqiri, sari. ¿Ya? Ahora el punto, ¿no? Ahora, ¿dónde se encuentra el sufijo sa? Aquí se encuentra, ¿sí? Manqa, sa, wa, irnaqiri, sari. Ahora, ¿se dan cuenta? La coma va a estar después de este sufijo sa, ¿no? Así clarito está definido. Jupacht ant aman asawa irnaqiri sari. ¿Se dan de cuenta? Entonces, esto es una pausa necesaria para poder comprender de la mejor manera lo que sería la oración. ¿Ya? Entonces, el sufijo sa está presente aquí. Entonces, primer uso, ¿no? Cuando el sufijo sa, o después del sufijo sa, utilizamos la coma. ¿Ya? Kanatani, ¿llamo ese? Y yatichiri, ¿qué vendría a significar la palabra, el sufijo sa? ¿Verdad? ¿Qué significaría? ¿Cómo lo podríamos interpretar? Ah, ya. A ver, el sufijo sa tiene diferentes usos, ¿ya? Diferentes usos. En este caso, estás cumpliendo como un auxiliar para el tema de lo que es la afirmación, nada más, ¿ya? Pero más adelante vamos a ver todos estos sufijos, ¿ya? Uno por uno, al detalle con ejemplos, ¿ya? Ahorita no tengo mi chanchullo. ¿Se entiende, pero? ¿Sí? Vamos a ver, pam. Yatichiri, disculpe, ¿qué significaría en castellano esa oración? Arjupaj tanta me ha pasado él comiendo pan, o una vez comido pan, ha ido a trabajar, ¿no? Gracias.
A ver. Les decía, este sufijo sa tiene diferentes usos, ¿ya? Vamos a ver en su momento. Pero en este momento está cumpliendo, a esto se llama subordinador, ¿ya? Está cumpliendo como un subordinador. Ejemplo, a ver. Munaña. ¿Qué es el verbo munaña? Querer. Querer. ¿Ya? Querer. ¿Sí? Esto es verbo querer. ¿Sí? Querer. Ahora, aquí lo voy a conjugar. Munasawa. ¿Qué significa? Queriendo. ¿Ah? Mm, queriendo. Queriendo, ¿sí? Queriendo, ¿no ve? Siempre, por ejemplo, cuando se hacen de pareja, ¿no ve? Pues ahí la recomendación viene ahí, ¿no? Humahai munasahai, ¿no? O humahai munstah, ¿no? Munasa, ¿no? Ahí está. Sa. ¿Ya? Mancasawa, entonces comiendo, ¿no ve? Jupastanta mancasu. Él, una vez comiendo pan, así más o menos se produce esto, ¿no? Irna usar, ha ido atrás a trabajar o va a trabajar, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, de ese sa, en este caso el sa es subordinador esto, ¿ya? Así pónganos. Sa subordinador. A ver, voy a poner otro ejemplo, ¿ya? Otro ejemplo. Tatajaj. Tatajaj. Igual. Igual. Igual, no, otro era. Uiwa, Chinosawa, Marcaru, Sari. Así que sea. Ya, ahí está, ¿no? Tatajaj, Uiwa, Chinosawa. ¿No ven? Ahí está la coma. Marcaru, Sari. Ahí está el sufijo sa. Estamos exactamente lo mismo que el anterior. ¿Ya? Pues ahí está el sa. Ahora chino, chino ya es amarrar, ¿no ve? Entonces, uy, chino sawan. Entonces, mi papá una vez amarrando animales ha ido al pueblo, más o menos, ¿no ve? Entonces, ahí está la coma. ¿Ya? No sé si tienen preguntas, a ver, escriban un ejemplo y tal vez ahí surjan las preguntas, ¿ya? A ver, taquen ma ejercicio, ma uñas tapam. Y a Tichiri, en el ejemplo, ¿no sería con el naka para pluralizar? ¿El uiwa o no? Podría ser Uiguanaca, ¿ya? Podría ser. Ya. Peltapam, un ejercicio, escriban. Tokuyap zapetata, ¿ya? Uyana ne pata gote. Y a Tichiri, ¿el sa se puede utilizar a cualquier verbo? ¿Con cualquier verbo? A ver, en este caso sí, puede ser cualquiera, Eso ¿ya? Yatichire. Sí. De repente nosotros tenemos una variante acá en Perú. Por ejemplo, en su ejemplo dice Jupajat ¿sabes? Nosotros decimos Mancasisawa. Ah, ya.
Sí. Ya, entonces es ¿Estaría el bien sí así? entonces. Sí, después del sí. Ya, ya, muy bien, gracias. Uyart'ati, hilata. A ver, Ullart Anem Hilatam. Kuyakajaj manqa payasawa punchawiru sari. O Aliki Ponem Hilatam. A ver, Nautanija, A ver, Edgar. Aukijaja, Antaman, Asisawa, Sari marca Wawaptia. Marca Aya. Ole Kiskio. Quiero que para pichiri, na ya pichiri. Escorquipa. Wanuncho haman kapayasaha, katuru alhiri sari. O Aliki Poneo. Buenos días, Yatichiri. Escorquipa Jessica. Virularanim. Achachilaja, Ukusawa, Hakositawa. Aya. La cosita, ¿ya? Richard. Buen día, Yatichiri. Hilajaj, warmilay kumunasajá, haya patarupini usari. Ya, Waliki Poneo. Waliki. Ya, Timpis. Timpis tu cuya ptat, Nietzsche. Claro, ne pamanas a la A ver. Amo y es que ya, Nietzsche. ¿Está claro o no? A ver, mío, no sé si está bien, Yatichiri. A ver, cuya calidia. Michaja, Alwat, Irnakasau, Sari. ¿Estará bien? ¿O le Alwat faltó? Kidna Kasao. Sari. No, ahorita vamos a ver este tipo de ejemplo. Mal. Ya, hay que mejorar, está bien. Ya. Aukijaja, Mancasisawa, Marceluja, Hachasisawa. Yatichiri, yo a ver una oración. A ver, Néstor. Hilatajaj, anoro, chinusisawa, anatiri sari. Ya, Anoro, Chinasini, ya. Vale, ¿qué es que? Ya. ¿Qué te empieza? Entonces, como se habrán dado cuenta, a ver, la oración está dividida en dos partes, ¿no ven? Sí, entonces aquí está, ¿no? Sujeto, objeto y chinuña, ¿no ven? Pues esto es verbo, ¿no ven? ¿Ya? Ahora, marcaro, objeto, verbo, ¿no ven? Entonces, en este caso, es como si fueran dos oraciones. Sin embargo, el sujeto sigue siendo el mismo, ¿no ve? Entonces, en ese caso, lo separamos con la coma, ¿no ve? En los anteriores era igual, ¿no ve? ¿Sí? ¿No ve? Entonces, esa es la explicación, ¿no ve? Entonces, ¿se dan de cuenta? Eso es. Entonces, todo esto hace una oración. ¿Ya? Una oración. ¿Ya? A ver, Mayam, a ver, un ejemplo, a ver, ¿qué puedo hacer? A ver, con aspas, a ver. Hilajaj. Panca qillqasawa. Panca qillqasawa. Yatichiri sari.
Entonces, ahí está, ¿no? De nuevo, cumpliendo el mismo caso, ¿no? Ahí está el sa y ahí está el o la coma, ¿sí? Hilajaj panka qillqasawa yatichiri sari. ¿Ya? Hanaja ya. ¿Queda claro? Hanaskyu. Kisa yatichiri. Ya. Hisa yatichiri. Ya, ahora vamos a ver, este sería el primer uso, ¿no? Cuando utilizamos la primera parte, ¿no? Ahora este sa también podemos utilizar en el último verbo, ¿ya? Aquí, ¿ya? Entonces voy a poner ejemplo, ¿ya? Voy a borrar este último ejemplo para que puedan ver, ¿no? Ya. A ver, ¿qué puedo decir? A ver. Mamajaj. Mamajaj. Colluna, Uiwa, Awati, Mirint, Man, Sa. Ya, ahí está. Igual, exactamente lo mismo que estos ejemplos. La única diferencia entre sí, sa. O incluso esto podríamos decir man, así sa, wa, ¿no? Podríamos afirmar así. ¿Ya? Ahí nos decían acá. Mamajaj, ¿no? Sujeto. Colluna, esto es objeto indirecto. Uiwa, objeto directo. ¿Sí? Awati, verbo. Mirinta, esto es objeto. Y mankasisawa, mankasisa o mankasisawa, ¿no? Esto es verbo. Entonces aquí igual separamos la oración, ¿sí? Igual separamos la oración. Por lo tanto, se encuentra la coma aquí. Ahora, ¿por qué? Porque aquí está el sa, ¿no? El sa. ¿Ya? Muy así, Tanich. Yatichiri, por favor, ¿qué dice ahí? Mamaja, Pollón, Uiwa, Awati. Mirit mankasisawa. ¿O quieres la traducción? La traducción, por favor. Ah, ya. Mi mamá pastea ganado en el cerro. ¿Ya? Eso dice en la primera parte. En la segunda parte dice comiendo merienda. Gracias. ¿Ya? Aquí este merienda está fonetizado, ¿no? Coco sería, ¿no? Ahí. ¿Ya? Ahí, Yatichiri. Waliki, waliki. Muy así, Tanicha. ¿Está claro? El uso de la coma. Hanati, Hanicha, Urhamasa. Mayam, A ver, ahí creo que les surge preguntas. A ver. A ver, un ejemplito escriban, ¿ya? Ni para quito, ¿ya? Como decimos en castellano, sin miedo al éxito, ¿ya? Yo tengo una duda, Yatichiri. A ver, ¿Se puede utilizar dos sufijos en una oración? los sufijos no hay límite, depende, ¿no? Lo que no puedes utilizar dos verbos juntos, ¿no? Sí, así. Pero verbos, sufijos, no, pues. Mamaja, verbo, colluna o sufijo, uiwa, awa, mirinta, mangas,
Si, sa, ¿eh? Hartos sufijos tenemos aquí. ¿Ya? Pai suma yatichiri. Walik, walik. Ya. Tapam. ¿Qué te esto coy? Yatichiri, disculpe, en este caso, ¿estamos usando dos verbos en la misma oración? Claro, igual aquí. Chinosawa, ¿no? Saraña, ¿no? Ah, ya. Entonces, por eso decía, ¿no? Esto es como una oración, esto es una oración, pero esta oración está dividido, ¿no? Entonces, ahí está sujeto, objeto, verbo. Ahora aquí está objeto, verbo. Y aquí el sujeto, es este mismo. Entonces, por lo tanto, esta es una oración nada más. Además, hace referencia a lo mismo, ¿no ve? Es complementario. ¿Está claro? Sí, ahora sí. Ok. Entonces, lo que Gracias. estoy diciendo, este sa puede ir aquí, ¿sí? O puede ir aquí. Ahora estamos viendo este segundo caso, ¿no ve? ¿Ya? Ahora, lo Yatichiri, que no van a ver es, ¿no? Que utilicen aquí y aquí a la vez. No va a haber eso, ¿no ve? Por ejemplo, ¿cómo sería aquí? Tataja oyuachino sawa marcaru sarisa, ¿no ve? No, no, ya no se entiende, ¿no ve? O lo mismo aquí, ¿no? Maja coyona oyua awatisawa mirinda mancasisawa, ¿no ve? Ya no se entiende. Entonces, el sa va aquí antes o va a ir en el verbo final, ¿ya? En uno de ellos, nada más va a ir, ¿ya? sí, Yatichiri, una consulta. Sí, Estamos aprendiendo el uso de la coma. correcto. En Awati no se está utilizando el sa, pero estamos colocando la coma. Sí, Donde dice mancasisawa, sawa, ajá, ahí está la sa, ahí se correcto. utilizaría la coma. Eso me cae de duda, ¿no? Porque en Awati no se está utilizando el sa, pero sí le estamos poniendo la coma. Ya, pero hemos dicho dos tipos de usos, ¿no ve? Esto hemos aprendido primero, ¿sí? El sa Ya, en el medio, ¿sí? Antes de la coma. ya, Ahora en este segundo he dicho el sa al final, ya, correcto. entonces ahí Gracias. utilizamos la coma, ¿ya? Ya, vale, a ver, kartapam. Yatichiri puedo leer, no sé si he hecho bien. A ver, Ullaran, Ullaka Jessica. Kullakaja isitaj susina ampar usuntasawa. Mm, ya está bien, pero no se entiende la. A ver, vamos a escribir. Ya, Ullaran. A ver, suitit marat kuljilata Francisco. A ver, Jessica, Ullaran, Ullaka. ¿Puedes leer, Jessica, una vez más? Kullakaja isitaj susina Y si susi Azucena ampar usutasawa. para Usutawa, Sí, pero lo he utilizado del sawa. Usutasawa, ¿así? Sí, sí, ¿Sí? sí. No, no, Ya. usun, Usutasawa, sí. ¿sí? A ver, cuya caja isit Azucena ampara Usuntasawa, ¿ya? No se entiende la oración, ¿ya? Entonces, cuya caja isit Azucena, ¿eh? Ampara, Usuchasi podría ser, ¿eh? Eh, a ver, por ejemplo, si traducimos esto al castellano, cuya caja isit Azucena ampara Usuntasawa, ¿no? Mi hermana, esta primera parte está bien, ¿no? Lavando ropa, ¿sí? Amparo son, eh, enfermando mano, así más o menos, ¿no? Entonces ya no se entiende, ¿ya? Entonces, ¿qué quieres decir en esta segunda parte? Quiere decir que se ha lastimado su mano. Ya. Entonces, cuya caja isit aksu sina ampara usu chasi, ¿eh? Usu chasi, usu chasitaina, diferentes formas de conjugar, ¿ya?
Eh, Chiri. ahora, ¿dónde está la coma? ¿Sí? Cuyacaj isit azucina. Entonces la coma está aquí. ¿Ya? Aquí. Ahora, ¿cuál este primero o es este segundo? Este primero, ¿ya? Entonces, este sí, ahí está, ¿no? El sí, en vez de sa, ¿ya? Alguien decía que en Perú se utiliza siempre la sí, ¿no? Entonces, en algunos casos, en Bolivia, tal vez es esto, ¿no? Ahorita estoy viendo esta excepción, ¿ya? Entonces, no es esta segunda, es la primera. Ahora busca otro ejemplo que sea de la segunda, ¿ya? Ya. Ya, ¿qué tempes, Ullarane, tu Hanicha? Naya, hilata. Ah, Francisco, Ullarane. Tataja, pampan, kalakayo, tijuyi, ispin, man, asisawa. Ok, Walikiu, Naya yatichiri. Ruth, Ullaranim. Kuyakaja utanja manqapayi wawa uñhasisa. Ok, Walikiu, ¿qué tempes? ¿Qué tempes, Ullarane, pam. Ana, Sara, ese pamti. ¿Alguien más? ¿Qué tempes? ¿Qué tempes, qué tempes, qué tempes? ¿Nadie más? Ullarane, pam. ¿Está préstate? ¿Está prestate? Hola, hola. No, hilata. Ya, Walik. A ver, ¿qué tiene acá, pues? A ver, Ullarane, pam, mapa, Yo yatichiri, no sé si A está ver, bien. Walik, a ver, Ullarane, Blidia. Hilaja marcana alwat sari. Juntuma umantasisa. ¿Está bien? Ya, Walik, País human. ¿qué tiene, pues? Ya, voy a suponer que se ha entendido entonces, ¿ya? Ya. Entonces, estos tres sufijos nos van a marcar lo que es la coma, primero, ¿no? Segundo, en castellano voy a escribir, cuando enumeramos cosas, ¿no? Enumeramos. Enumeramos. Ejemplo, ¿no? A ver. Siguiente caso, ¿no? A ver, ¿qué puedo escribir? ¿Qué ejemplo? Mamajaj. Mamajaj. Anta. Pocota. La naranja, manzana, hatuna, a la citaina. ¿Ya? Ahora alguien dice manzana es con Z, ¿no?
En Aymara no existe Z, entonces estamos fonetizando un poco, ¿ya? Ya. Ahora bien, como pueden ver aquí, estamos enumerando cosas, ¿no? Entonces ahí está la coma, ¿no? Anta, pan, pocota, plátano, naranja, naranja, manzana. Este es el último elemento, ¿ya? Entonces, no es como en castellano. Aquí tendría que decir y, ¿no ve? Vamos a aprender ya más adelante con el uso del sufijo impi, ¿ya? Entonces, aquí estamos enumerando. Mamajaj, anta, pocota, naranja, manzana, hatuna, alacitaina. Entonces, ahí está el sujeto. Alacitaina, este es el verbo, ¿no? El verbo. Hatuna, esto sería el objeto directo. Y todo esto sería el objeto indirecto. ¿Ya? Ahora, oración simplemente sería, ¿no? Mamaja hatun alasitain. ¿Qué se ha comprado en el mercado? ¿No ve? Entonces, anta, pocota, naranja, manzana. ¿Ya? Entonces, cuando enumeramos, utilizamos lo que es la coma. ¿Está claro? ¿Se entiende? Hanati, Hanicha. Canavia Chiri. ¿Ya? Walik, a ver, para acá, a ver, escriban un ejemplo, a ver todos, luego leemos igual, ¿ya? Uyarane para aquí, ¿ya? Y a Tichiri, y en vez de las comas, el sufijo conector impi, ¿se puede utilizar? Se puede utilizar, pero todavía no estamos viendo esa parte, ¿ya? A veces hay confusiones, ¿sí? Bueno, Yatichiri, una pregunta. En esta forma de utilizar comas, ya no se va a utilizar el ipana, el sina y el sa. Correcto, en algún caso tal vez se podría utilizar, ¿ya? Pero no, en este caso estamos separando elementos, ¿no? Estamos enumerando elementos. Ah, ya. Gracias. Waliki, Uyarane pam, ¿quieres tu cuyi? Naya, Hilata. ¿Ya? Naya Yatichiri. Ya. Naya Chiri. Ya, Serapio creo, ¿no? A ver. No, es Sahid. Kuyaka Saja, Ibija, Cuchi, Alpacho, Jaura, Oyuna Aguatispi. Ok, Waliki planeo. Siguiente, next. Isabel. ¿Ya? ¿Qué te dice? Olvidar sin Kakim. ¿Quién va a leer? Naya. Juan Ya, Unchoja. Jessica entonces. Ya. Ya. Hola. Ya, Tataja. Ruth. A ver. Naya Yatichiri. Juan Unchoja Karwa, Alpacho, Wanaku, Koyuna Awati. Ahora que yo, ya. Ahora sí, ¿quién? Naya Yatichiri. No sé Naya. si es- Ya. Jessica, luego Lidia, ¿ya? Ya. Tataja, Kakilu, Iwija, Huaca, Calacayo, Cuyuna Sari. Ya, hay que mejorar, ¿no? Por ejemplo, dices, mi papá, no entendí, caballo, burro, no sé. En el cerro va, en el cerro va. Entonces,
esa parte, el verbo no es el adecuado, el sari, ¿ya? ¿Ya? Entonces esa parte mejora, el verbo nada más, ¿ya? Ya. Entonces ahí no sé qué quiero decir, no sé, lleva, pastea, no sé, ¿ya? Eso. Lidia, Ullarani. Naya, choque, chuño, arusa, y wija aicha, tiempo payasktua. ¿Está bien? ¿Ya? Ahí está, ¿ya? ¿Qué tiempis? Nayara, ¿Ya? Francisco, después Rocío. hilaha, hawisku, chumpa, pecota, marcana, la citain. Alequio, Rocío. Tataja, arusa, aicha, choque, utana, payataina. Alequio. ¿Qué tiempis? ¿Qué tiempis? ¿Qué tiempis tocuye? ¿Qué tiempis? Ullarane pam. Hanas karaya sisa. Naya ya tichiri. ¿Ya? Ullarane. Ya. Nayaja choque tunta tonco marcaru apasta. Alequi poneo. ¿Qué tiempis? A ver. ¿Qué tiempis? ¿Qué tiempis? ¿Qué tiempis? ¿Qué tiempis? Ya Puchiri, no sé si está bien, pero voy a leer. ¿Ya? Cuyacaja, Isi, Choque, Tunta, a la Citaina. Alequio. Vaya, Tichiri. Ya. Waliki haya, amuese haya. Lo que no tienen que perder de vista siempre es la estructura de la oración, ¿ya? Entonces es sujeto, objeto, verbo, ¿no? So. Entonces esta es la estructura y aquí no van a perder de vista. Siempre va a ser esta estructura, ¿ya? Ahora, en algunos casos el sujeto se puede entender, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En vez de decir mamajaj, ¿no? O nayaj, puedo suprimir, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, eh, puedo utilizar un nombre, ¿no ve? Entonces, María, ¿no ve? Entonces, María es igual, sigue siendo sujeto. Ahora, en algunos casos se suprime, ¿no? Pero cuando es una conversación, ¿no? Wasuro, anta, pocota, naranja, manzana, katuna a la cinta, ¿no? Katuta a la cinta. ¿De quién estoy hablando? ¿Quién es el que habla? Primera persona, ¿no ve? Entonces ahí se van a dar de cuenta en la terminación del verbo, ¿no ve? Entonces yo digo, ¿no? Wasoro, panca, celulara, a la cinta, ¿no ve? Ta, terminación en primera persona. Entonces, en vez de decir nayaj, wasoro, hatuna, ¿no ve? Entonces, eso, ¿ya? Entonces, esta es la estructura. Ahora vamos a ver el siguiente caso más, ¿ya? Este me gomita. El famoso impi, ¿ya? Este sufijo impi. Este tiene igual 3, 4 aplicaciones. En este caso vamos a utilizar como si fuera i, ¿ya? I. Entonces, cuando utilizamos el impi, ya no necesitamos colocar lo que es la coma, ¿ya? Entonces, el impi va a suplir la coma. ¿Está claro? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Ya?
Entonces voy a decir, ¿no? Kuyaka ha. Ajá. Pisi pampi. Anupampi. Anupampi. Aquí puede decir. Ya. Pampi. Hacha. Marcaro. Ana. Kisi. ¿Ya? Voy a tratar de borrar. Ya, de nuevo escribimos. Más abajo. Decía Kuyakajaj. Kuyakajaj. Pisipampi. Anupampi. Ayapampi. Hachamarcaro. Ana Kisi. Ya está. Entonces aquí estoy enumerando, ¿no? Aquí Pisi, me comí la sí, ¿no? Pisi, Anu, Calla, ¿no es? 3. Entonces aquí en el último no va a llevar coma. Entonces aquí no, está descartado. Pero aquí tendría que llevar, en estos dos sí tendría que llevar la coma, ¿no ve? Pero no está llevando coma porque estamos utilizando el sufijo impi, ¿no ve? Impi. Ahora, en todos los elementos que estamos enumerando, vamos a utilizar el sufijo impi. Impi, impi, impi. Hanat Hanich, con jamás a ver. Yatichiri, ¿qué estaría diciendo en traducción? Mi hermana está llevando o se ha llevado a la ciudad su gato, su perro y su loro. El último, Anakisi o Anakiski. Depende, ¿no? Anakiski sería presente continuo, ¿no? Anakisi solamente es presente. ¿Ya? Vamos a decir, Tanech, un jamás. ¿Quedó claro? Sí, Sayatichiri. Kuyakaja. Pisipampi, dice no Yatichiri. Ahí dice. Sí, sí. Aquí me comí, aquí aumentó. ¿Ya? ¿Quedó claro el uso del impi en lugar de la coma? Sí, Sayatichiri. Sí, Sayatichiri. Ya. Walik. Ukaro churtugueñan, ¿ya? Ahí vamos a terminar hoy día. Pero van a escribir ejemplos, ¿ya? Siguiente clase van a leer ejemplos con el impi, ¿ya? Ahora si pueden, con otros que hemos escrito también, ¿ya? Pero con el impi sí o sí van a leer, ¿ya? Wali que haya, anchito como bab hanir, ya caer na caben agar sarcas, ¿ya? Entonces antes de ir a otras sus actividades, escriban su ejemplito, ¿ya? Wali que haya. Ahí terminamos hoy día la clase, ¿ya? Jutir urkam takin, walik que para pat, kisin kama. Jutir urkama yatichiri. Kisin kama yatichiri. Kisin kama, walik para pat, ¿ya?